fortalecer de manera espiritual. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Querido Padre, buen Dios de amor, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por este día que ha pasado, que está pasando prácticamente. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu protección, por la vida, por la salud y por tantas cosas que nos das inmerecidamente. Ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tu presencia esté con nosotros, que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender y para poder atesorar esos mensajes que tienen para traernos en esta tarde, especialmente que seas con David, que no va a tener tu palabra, que tú lo uses con poder, que tú lo uses por medio de tu Espíritu Santo. Amén. Y que también nosotros podamos recibir esa porción del Espíritu Santo que tienes preparada para nosotros. Que nos bendigas a todos y que nos unas en el amor de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Nuevamente buenas tardes a todos. Amén. Me da gusto que estemos reunidos para estudiar un tema sumamente importante, pero un tema que prácticamente está en la oscuridad. Y vamos entonces a estudiar en esta tarde cuánta luz tiene o si merece quedar en oscuridad. Mi hija en estos días fue a un mercado y cogió un almanaque que estaban allí gratuitamente, y de repente, mirando las fechas, el almanaque decía día 15, víspera del Yom Kippur, día 16, día del Yom Kippur. Pero la palabra Yom Kippur viene del hebreo y el griego. Así que ellos deben entender perfectamente qué quiere decir la palabra Yom Kippur. Por eso, antes de empezar el estudio, debemos de traducir esta palabra al idioma que nosotros podamos entender realmente qué quiere decir Yom Kippur. Pues Yom Kippur en español quiere decir el día de la expiación. Todavía esa palabra expiación no es una palabra muy común que estamos acostumbrados a usar, y su significado pues es un poco pálido, y necesitamos entender con claridad cuál es el significado de la palabra expiación para poder entender el estudio de hoy. Así que la palabra expiación quiere decir limpieza de deuda. Por ejemplo, todos estamos familiarizados con los créditos. Cuando nosotros se nos mancha el crédito, pues tenemos que esperar un tiempo prudencial que ese crédito se limpie para poder entonces volver a tener confianza crediticia, récord de crédito. O sea, que la palabra expiación considera la deuda. Tenemos una deuda. Estamos comprometidos con algo que no nos permite. Y alguien, en este caso, hace la expiación por nosotros. Cuando es certificación de deuda, el banco puede certificar tu historial crediticio y certificar la deuda por ti. En este caso hablamos de la deuda que Cristo pagó por la raza humana. Así que expiación es limpieza de tu crédito, limpieza de tu mal récord, ¿verdad? Y no por ti, porque no tienes la suficiente economía para poder limpiar el crédito, y entonces hay un departamento allá, ¿ves? Y ese es el significado de la palabra expiación. Es alguien que limpia tu crédito, que limpia tu récord y te da la garantía de poder seguir usando una tarjeta de crédito
o el crédito o la garantía de poder continuar teniendo una vida útil. Teniendo esto como base, podemos entrar entonces en el Yom Kippur. ¿De dónde sale el Yom Kippur? Ya sabemos que el pueblo de Israel recibió todos estos mandatos dados por Dios a Moisés, y Moisés entonces instruyó al pueblo en todos estos mandatos, y que estas fiestas debían celebrarse año tras año, sin interrupción. Y el primer texto que vamos a leer se encuentra en Levíticos 23, del versículo 26 al versículo 32. Perdón, Levíticos 23. Los versículos del 26 al 32. Gracias. Ya pueden leer. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en 7 días, porque el día de expiación para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Amén. Así que el pueblo de Israel recibió la orden que desde el primer día de Tisri, que es este mes en el calendario hebreo, desde el día primero que comenzaba, ¿qué fiesta? ¿Recuerdan ustedes qué fiesta que celebramos nosotros ese primer día? ¿Cuál es la fiesta que se comenzó el día primero de Tisri? ¿En las trompetas? Exactamente, ¿verdad? La fiesta de y por toda la tierra de Israel y por todo Jerusalén se oyen sonidos como estos, por supuesto, de personas mucho más adiestradas que yo en el uso del shofar. Y durante estos 10 días se ha venido celebrando este rito de las trompetas hasta llegar el día 9, que es el día de ayer. Y entonces especifican estos versículos que a partir de la puesta del sol, dice tarde a tarde, de la puesta del sol del día 15 en nuestro calendario, que es el día 9 en el calendario de Tisri, hasta la tarde del día 10 era un día santísimo, un día consagrado a Jehová. Nadie debía hacer trabajo alguno, así como nosotros hacemos en el sábado. De esta misma forma debieran hacerse este día. Lo cierto es que en Jerusalén actualmente se está celebrando ese día tal cual está escrito aquí en la Biblia. Y lo han venido celebrando desde que ellos entraron en la tierra prometida. Hoy podríamos decir que hace aproximadamente 3.500 años que esta fiesta viene celebrándose. Así como también se celebra la Pascua, que ya la celebramos
a principio de año en la primavera. Ahora, ¿qué se hacía durante este día? Pues si nosotros vamos al capítulo 16 de Levítico, y porque se nos ha acortado el tiempo, no lo vamos a leer, pero ustedes lo pueden marcar ahí para su estudio personal. En el capítulo 16 de Levítico explica con todos los detalles lo que debía hacerse en ese día. Así que todo el pueblo quedaba allí. Este capítulo explica que el pueblo se reunía allí frente al templo, porque desde el día 1 de Tisri hasta el día 9 todo el mundo hacía una extrema consagración, se preparaba para este día. Y este día era un día sumamente especial porque era el único día en el año que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y entonces se escogían 2 machos cabríos. Tenían que ser, al igual que estudiamos cuando la Pascua, perfectos. No podían tener mancha, ni enfermedad, ni arruga, ni nada. Tenían que ser perfectos. 2 machos cabríos. Y eran llevados al templo. En la ceremonia que se hacía preliminar a esta ceremonia final del día de la Pascua, del Yom Kippur, el sacerdote ofrecía un cordero por él y por su familia, para santificarse él y su familia, para estar preparado para poder hacer esa ceremonia. Ya por supuesto en la mañana, según la costumbre, como se le llama el sacrificio continuo, en la mañana el sacerdote había hecho el sacrificio como se hacía cada mañana y cada tarde. Ya había hecho el sacrificio en la mañana para todo el pueblo. Posteriormente hacía otro sacrificio por él y su familia. Y entonces finalmente a la hora de la tarde, más o menos en esta hora, desde las 3 de la tarde, ¿ves? Que es la hora novena hacia la hora 11ª. Pues entonces el sacerdote sacrificaba el sacrificio supremo del año. ¿Qué hacía? Se echaba suerte sobre encima de aquellos 2 machos cabríos. ¿Saben lo que es echar suerte, no? Normalmente hay una forma internacional que es tirar una peseta hacia arriba, ¿verdad? Cara o escudo, o cara y estrella, ¿verdad? Entonces se echaba suerte sobre aquellos 2 animales. Y se echaba suerte uno por Jehová y otro por Azazel. ¿Quién es Azazel? Pues Azazel es Satanás. Y entonces sobre de quien caía la suerte, que era por Jehová, por Jesucristo, entonces se llevaba allí hasta el altar y era sacrificado. Entonces el sumo sacerdote tomaba de esta sangre y la entraba, pero no como entraba generalmente hasta el lugar santo, allí frente al altar del incienso, sino que entraba detrás del velo, donde estaba el arca del testimonio, con el propiciatorio encima, y que ya habíamos estudiado en estos meses anteriores, que allí es donde se manifestaba la presencia de Dios, y Dios le había dicho: desde allí yo me comunicaré contigo. Y entonces allí esparcía la sangre expiatoria. Todo el pueblo estaba afuera en una suma tensión. Quizás en algún momento, quizás para el próximo año, estudiaremos las vestiduras de Aarón, porque quien entraba sin una preparación adecuada a este lugar santo podía morir. Y entonces el manto del sumo sacerdote tenía en el bajo unas campanillas y el sacerdote constantemente las hacía mover para que el pueblo escuchara que él estaba vivo. Si en algún momento las campanas dejaban de sonar, es que algo terrible le había pasado al sacerdote.
y entonces él entraba atado de un bordón, de una cuerda, y como nadie podía entrar en el lugar santísimo, pues esa cuerda que era tan larga como llegaba hasta fuera del tabernáculo, entonces era alado para extraerlo del templo y sacarlo fuera del campamento. Este día se hacía este rito. Si el sacerdote estaba bien preparado para hacer el rito, hacía la ceremonia y entonces simbólicamente salía con todos los pecados que acumulados durante un año en el templo, y entonces ponía ambas manos sobre el macho cabrío que le había tocado la suerte por Azazel, por Satanás, y entonces depositaba en él todos los pecados. Y entonces una persona sin nada cogía a este macho cabrío y lo llevaba al desierto y lo dejaba solo para que muriera. Según la explicación que da el capítulo, esta persona debía quitarse las ropas y bañarse y limpiarse, y entonces después de esta ceremonia ya podía entrar nuevamente al campamento. Bueno, ¿y cuál es la simbología tan especial que tiene este día? Cuando es el único día en el año en que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. De hecho, el privilegio que tiene este día de entrar en el lugar santísimo lo hace más grande que cualquier otro día en todo el resto del año. Y eso es lo que nosotros debiéramos entender a la luz de la palabra de Dios. Para nosotros poder entender esto necesitamos hacer un estudio. ¿Qué hay en la Biblia escrito acerca de este día y su importancia? Para eso vamos a ir al libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7. Y vamos a leer en el versículo del 7 al 10. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y a las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llamaba de fuego, y ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Amén. Muchas gracias. Así que aquí enmarca, generalmente estamos acostumbrados a que cuando se habla de bestias en la Biblia, se habla de imperios, de poderes, de reinados, ¿verdad? Incluso estos mismos reinados fuera de la Biblia se identificaban ellos con diferentes animales. Así es, ¿verdad? Así que en los restos arqueológicos de las civilizaciones antiguas podemos ver que ellos se identificaban
con este tipo de animales, ¿verdad? Y así que dice que esta bestia es espantosa y terrible, y que de ahí tumbó a 10 cuernos y que hubo un cuerno pequeño, y describe que al final del periodo de gobierno de este cuerno pequeño, dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de días, cuyas vestiduras eran blancas y su cabello como lana limpia, y su trono era como llama de fuego y sus ruedas ardiendo, y un río que procedía, que salía de su trono, y millares y millones por aquí y millares por allá. Pero lo importante está al final del versículo 10, cuando dice, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido que enfrentar un juicio. No hace mucho tuve que enfrentar una demanda y tuve que ir a la corte. Y cuando llego allá, en la lista del programa de juicios no aparecía mi nombre. Y entonces voy y pregunto, ¿no? Bueno, y yo estoy citado para hoy. Y la persona me pregunta, ¿y su abogado? Digo, no tengo abogado. ¿Por qué no tiene abogado? Bueno, porque no considero que en mi caso necesite un abogado. Y dice, entonces no podemos tratar su caso. Pero ¿cómo que no pueden tratar? No, si usted no viene con su abogado, no podemos tratar su caso. Esto me dio una enseñanza con relación al tema que vamos a estudiar. Mi caso no se puede tratar a menos que no esté representado por un abogado. Escuchen bien esa declaración. Ahora nos presenta aquí que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Se abrió el expediente. También tengo la experiencia que hace algunos años unos hermanos de otra denominación me visitaron en la casa para decirme que lo que nosotros creíamos como cristianos del juicio era un invento de una escritora cristiana del siglo XVIII. Dice, eso que ustedes creen acerca del juicio es un invento de una escritora cristiana del siglo XVIII. Y yo le dije, no, pues esto del juicio no es un invento de una escritora cristiana del siglo XVIII. Esto lo presenta Dios en su palabra. Y dice, no, en la Biblia no hay nada que hable acerca de ese juicio. Y nosotros acabamos de leer ya el primer pasaje bíblico donde habla de este juicio. Así que si alguien le dice a ustedes que alguien inventó esto del juicio, ustedes ya tienen el argumento bíblico que en el capítulo 7 del libro de Daniel, especialmente los versículos 9 y 10, dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Y en qué periodo de tiempo fue? Pues en el periodo posterior a un gobierno identificado como un cuerno pequeño. Si ustedes quieren saber más acerca de este cuerno pequeño, no se pierdan la serie que vamos a tener en una semana, una serie que vamos a tener durante toda una semana, no se lo pierdan, donde vamos a explicar con detalles no solamente quién fue este poder identificado con el cuerno pequeño, sino también vamos a estudiar en el periodo de tiempo en que vivió y terminó ese periodo identificado como el cuerno pequeño. Así que anótenlo por ahí, no se pierdan la serie de temas que vamos a tener en una semana. Lo cierto es que este juicio comienza posterior al mandato de este cuerno pequeño.
Pero esto, para que no se malinterprete, Dios hace una cosa, como mismo hacen las madres, ¿no? ¿Cómo hacen las madres? ¿Cómo hacen los padres? Cuando advierten a los hijos, se lo dicen una vez, pero para que lo sepan bien, para que no se les olvide, se lo repiten, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 22 de este mismo capítulo a ver qué dice. ¿Qué dice el versículo 22? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio ante los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Así que una vez más dice que el anciano de días celebró ¿qué cosa? El juicio. Pero como parece que los hijos de este Dios son olvidadizos, vamos a leer lo que dice en este mismo capítulo, el versículo 25 y 26. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensar en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Aquí dice el periodo de tiempo que duraría este poder que vamos a estudiar la próxima semana. Dice que duraría tiempos y medio tiempo. Y el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido. Una vez más, habla de que hay un juicio. Ahora, este juicio se celebra posterior a este periodo que dice tiempos y medio tiempo, que ahora no lo vamos a estudiar. Ahora, Daniel, que es el que está recibiendo esta visión, se queda inmensamente preocupado y pide una revelación de este asunto. Y la respuesta llega entonces en el capítulo 8 del mismo libro de Daniel. Y entonces en el capítulo 8 podemos leer desde el versículo 13 y 14. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿Y 14? 8:14. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pues aquí le dijo el periodo de tiempo en que el santuario sería purificado. Según lo que acabamos de estudiar anteriormente en el capítulo 16 de Levítico y en el capítulo 23, ¿qué día se purificaba el santuario? Pues el santuario se purificaba un solo día en el año, y ese día era un día como hoy, el Yom Kippur, el día de la expiación. Y aquí entonces Daniel escucha por uno de los agentes celestiales que hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Este periodo de tiempo profético se calcula en años, día por año, así que estaríamos hablando de hasta 2300 años. Bueno, ¿y a partir de cuándo?
Si nosotros vamos al capítulo 9, de aquí mismo del libro de Daniel, a partir del versículo 25 dice: sabe pues y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Así que el tiempo se contaría desde la salida de la orden, según el capítulo 9. Hemos dado saltos agigantados porque estamos estudiando el día de la expiación. La próxima semana estudiaremos con todos los detalles para ver qué sucedía dentro de estos periodos entre una cosa y la otra. ¿Cuándo fue dada la orden para restaurar a Jerusalén? Tenemos que saber que este Daniel, periodo que vamos a estudiar la próxima semana, que este Daniel estaba cautivo en Babilonia porque en el año 605 antes de nuestra era, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, había ido, sitiado a Jerusalén y la había tomado. Había destruido a Jerusalén y había llevado cautivo a los hebreos, a los israelitas a Babilonia. Y Daniel estaba trabajando al servicio del rey de Babilonia cuando tuvo esta revelación. Y cuando dice: sabe pues y entiendas que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, quiere decir que había un periodo próximo en que Jerusalén sería reedificado. ¿Cuándo fue dada esta orden? Esta orden fue dada algunos añitos después que Daniel escribió esto, en el 457, año 457 antes de Cristo, se dio esta orden. Jerusalén finalmente fue edificada, y si seguimos leyendo a continuación, me gustaría que algunos de ustedes leyeran para repasar estos versículos y ponernos en contexto. Estos versículos del 25 al 27, ¿me lo pueden leer? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Así, gracias. Este periodo comenzó a partir del 457. Y ya esto lo estudiamos, solamente quise repasarlo cuando estudiamos la fiesta de la Pascua. Y vimos cómo con una exactitud tremenda se cumplió toda esta profecía. ¿Recuerdan que cuando fuimos a los evangelios pudimos ver con todos los detalles cómo el ungimiento del Mesías príncipe allí en el capítulo 2 de Juan, cuando Cristo fue bautizado, ves todo su ministerio, y que a la mitad de la última semana Cristo estaba siendo crucificado, tal cual también leímos en el capítulo 12, que Dios le había indicado la Pascua, capítulo 12 de Éxodo, la Pascua a los judíos, cómo se cumplió con una exactitud. Ahora bien,
El versículo 24, que lo dejé aparte precisamente para que entendamos ahora este misterio del gran día de la expiación, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna. Aquí le están diciendo que 70 semanas están determinadas, están separadas, están escogidas ¿para quién? Para tu pueblo y tu santa ciudad. O sea, para Jerusalén y los judíos y los israelitas. 70 semanas estaban separadas para el pueblo de Israel y la santa ciudad Jerusalén. ¿Entendimos ese versículo? Y entonces comienza a relatar todo lo que iba a suceder en esas 70 semanas a partir del versículo 25, que acabamos de leer, hasta el versículo 27. ¿Qué cosas debían suceder en ese periodo de tiempo que estaba separado para el pueblo de Israel? Pues se debía edificar la ciudad, se debía edificar el muro, se debía edificar el templo, restituir el servicio del sacrificio, el oficio, el culto, hasta que llegara ¿quién? El Mesías príncipe, que fuera ungido y que a la mitad de la semana fuera crucificado y al tercer día resucitara. Todos esos eventos están escritos en estos versículos, que debían cumplirse en esas 70 semanas, que serían unos 490 años. Y estos 490 años, partiendo del 457 antes de Cristo, nos llevan hasta el año 34 de la era cristiana, 3 años y medio después de que Cristo había muerto en la cruz del Calvario. ¿Estamos bien hasta ahí? Pero resulta ser que de los 2300 días o años que nos habló el capítulo 8, versículo 14, todavía faltaban 1810 años para que se cumpliera el día en que el santuario iba a ser purificado. ¿Lo rectificaron? ¿Verdad? Dice el versículo 14, hasta 2300 tardes y mañana, que son años, el santuario sería purificado. ¿Cuándo empezaría este periodo? En el 457 con la orden de Artajerjes. Y a partir de ese periodo del 457 había 70 semanas, 490 años que estaban separados para el pueblo de Israel y la santa ciudad y el templo. ¿Entendemos eso que está escrito en estos versículos? A partir del versículo 24 del capítulo 9 hasta el versículo 27. Ahora viene la pregunta que nosotros tenemos que contestar en este estudio de hoy. Si las 70 semanas eran para el pueblo de Israel, para la ciudad de Jerusalén y para el templo de Jerusalén, el resto del tiempo de los 1810 años que faltaban para que se cumpliera la profecía y el templo pudiera ser purificado, como lo dice el versículo 14 del capítulo 8 de Daniel, ¿a quién le correspondía anunciar ese día? ¿Nadie me puede decir? ¿A Jesús? ¿A Jesús? No. Entonces estoy totalmente equivocada. Mire,
la revelación de Daniel en el capítulo 8, él se queda preocupado con lo que dice el capítulo 7. Y en el capítulo 8, él escucha al ángel que dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. En el capítulo 9, a partir del versículo 24, el ángel le dice a Daniel, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. O sea que la responsabilidad de proclamar que Cristo vendría a morir por los pecados del mundo, se le había dado esa responsabilidad al pueblo de Israel y tenía 70 semanas de oportunidad para que hiciera ese trabajo. Y estas 70 semanas, si contamos a partir del 457 antes de Cristo, terminan en el año 34 de la era cristiana, 3 años y medio después que Cristo había muerto. Hasta esa fecha, la responsabilidad era del pueblo de Israel. Pero para que se cumplieran los 2300 días de tardes y mañanas, que son años, todavía faltaban 1810 años para que llegara el día en que el santuario fuera purificado. Mi pregunta es, si ya había terminado en el año 34 la responsabilidad de proclamar la primera venida de Cristo, como pasó en la Pascua, ¿de quién es la responsabilidad de proclamar el nombre de este día, el Yom Kippur, el día de la expiación, durante ese periodo de 1810 años? ¿De quién era la responsabilidad? Pues la responsabilidad era de la Iglesia Cristiana Universal. Porque Dios especifica aquí que solamente 70 semanas, sí. Queda un minuto, se corta y nos conectamos en la segunda clave, por favor. Ya, ok. Así que la Iglesia, los cristianos, los que finalmente entendieron la Pascua que Cristo vino a celebrar, la que había prometido desde el Edén durante 4000 años y finalmente había cumplido su promesa, ahora había un periodo a partir del año 34 de 1810 años para que se cumpliera el resto de la profecía de Daniel y faltaban 1810 años. ¿De quién era la responsabilidad? De los cristianos, de los que habían aceptado a Cristo. El templo y la ciudad cumplieran un objetivo especial: llevarnos hasta el día en que Cristo celebraría la Pascua, o sea, la promesa que había hecho de que Él moriría por los pecados del mundo, para darnos la oportunidad de tener vida y vida eterna. Y este periodo de 490 años lo estudiamos a principios de año en la fiesta de la primavera, en la fiesta de la Pascua, con todas sus fiestas involucradas. Y nos dimos cuenta que esto se cumplió. Por supuesto, el pueblo de Israel, como estudiamos en la primavera, no estaba preparado. Hicimos un estudio detallado que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los sabios, los entendidos, no estaban actualizados. Pero aún así, Cristo vino y cumplió todo lo que aquí decía. Cumplió toda la promesa que le había hecho a Abraham, la que le había hecho a Isaac, la que le había hecho a Noé, la que le había hecho a Adán, y se cumplió. Por supuesto que el pueblo de Israel no cumplió, pero Dios sí cumplió con su plan. Pero terminó la responsabilidad del pueblo de Israel y de la santa ciudad
en el año 34, según está descrito aquí en este capítulo, hasta las 70 semanas. Pero aún quedaban 1810 años en que debía seguirse anunciando, seguir preparando el camino para el gran día en que el santuario sería purificado, como dice el capítulo 8 de Daniel, versículo 14. ¿Quién debía anunciar eso? Pues si ya no era responsabilidad absoluta, y ahora involucré la palabra absoluta, porque no solamente los judíos, el pueblo de Israel, sino todos los cristianos estaban involucrados en esa responsabilidad. Finalmente, ¿cuándo termina este periodo que comenzó en el año 457 con la orden de Artajerjes? ¿Cuándo termina? 2300 años terminan en el año 1844 de nuestra era. Bueno, es que el mundo estaba preparado para ese día. Ese día cayó el 22 de octubre del año 1844, el gran día de la expiación, el Yom Kippur. Bueno, ¿y qué sabemos de esa historia? ¿Qué fue lo que pasó en 1844? Pues en 1844 había un pequeño grupo de hombres y mujeres en Norteamérica que estaban estudiando estas profecías y se tropezaron con el versículo 8. Escuche, un pequeño grupo, escuche bien, un pequeño grupo estaba estudiando las profecías y vieron el versículo 14 del capítulo 8, que decía que hasta 2300 tardes, y llegaron al capítulo 9 y vieron que todas estas profecías del capítulo 9 se habían cumplido en tiempos del pueblo de Israel y del antiguo templo en Jerusalén. Y comenzaron a sacar cuentas y se dieron cuenta que faltaban unos poquitísimos años para que se cumpliera este versículo de que el santuario sería purificado, el Yom Kippur. Y cuando estudiaron Levítico, el libro de Levítico, el Éxodo y todas esas cosas y vieron las fiestas, ellos entendieron que Cristo vendría a purificar la tierra. Y empezaron a anunciar que Cristo iba a venir el 22 de octubre de 1844. Finalmente, todavía estamos aquí. Cristo no vino. Entonces, este versículo no se cumplió. Entonces el versículo de Daniel 8:14 no se cumplió. La inmensa mayoría de cristianos hoy en día ignora la verdad con relación a este pasaje bíblico. Por eso nosotros en el estudio de hoy, antes de llegar al capítulo 8 y al versículo 14, estudiamos el versículo 7, donde el capítulo 7 nos describe por tres oportunidades. En tres oportunidades, el mismo capítulo 7 nos describe en los versículos del 7 al 10, en el versículo 22 y en el versículo del 25 al 26, un juicio. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se está celebrando este juicio? Según la descripción que leímos en los versículos 7 y 8, describe la presencia de Dios. Y no solamente la presencia de Dios, sino también describe su trono. Y evidentemente,
en el período de las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel, el trono de Dios estaba en el lugar santísimo del santuario que había en Jerusalén, donde entraba el sumo sacerdote a consultar a Dios por los pecados del pueblo una vez al año. Y allí Dios se comunicaba y manifestaba que Él iba a saldar la deuda de los pecadores. Y entonces el sacerdote salía y el pueblo contento alababa y festejaba las bondades y la gracia de Dios. Así que durante estos 70 años, estas 70 semanas, 490 años, ¿dónde estaba el trono de Dios? En el santuario de Jerusalén. Pero resulta ser que el santuario de Jerusalén fue destruido en el año 70 por el general romano Tito. Y ese templo ya no existe. Entonces, ¿dónde había de celebrarse el día del Yom Kippur al final de los 2300 años? ¿Dónde debía celebrarse el Yom Kippur? ¿Dónde debía celebrarse el juicio? Fíjense que eso está en el capítulo 8 de Daniel, pero ya Daniel lo había revelado dónde sería desde el capítulo 7 y por 3 veces lo había repetido, del versículo 7 al versículo 10, en el versículo 22 y en el versículo 25 y 26. Y una vez más, coge a los seres humanos desprevenidos. El mundo ignoraba que ese día, el 22 de octubre de 1844, comenzaba el juicio, el gran día de la expiación, el Yom Kippur. Es verdad que nosotros no vivimos en esa época. Y mi pregunta es, la segunda pregunta, ¿cuándo termina el día de la expiación? Hay dos cosas ciertas en este estudio. Una es que el día de la expiación, según la palabra de Dios, ya comenzó. El 22 de octubre de 1844. No nos tocó a nosotros anunciarlo, pero lo cierto es que así como le pasó al pueblo de Israel, le pasó al pueblo cristiano de esa época. El juicio comenzó y estaban desprevenidos. Ahora lo cierto es que nosotros no tenemos cara de estar siendo juzgados. ¿Escucharon lo que yo dije? Nosotros no tenemos cara de estar siendo juzgados. Nuestra forma de vivir hoy en día no parece que nos hemos dado por enterados que estamos siendo juzgados. ¿Cuándo termina este juicio? Este juicio termina en la segunda venida de Cristo. Después de esta fecha, ya no hay profecía que determine un tiempo exacto en que Cristo ha de venir. Pero lo cierto es que mientras este juicio dura, los cristianos que vivimos en esta época debiéramos estar
anunciando como el chofar en la tierra de Jerusalén constantemente que estamos en el día del juicio. Según hemos leído aquí en el capítulo 7, dice que los libros fueron abiertos. ¿Por qué los libros fueron abiertos? Así como se abre el libro en la sala del juicio y se lee la acusación. Y entonces el abogado defensor, ¿recuerdan lo que me pasó a mí cuando me presenté sin abogado? Entonces el abogado defensor hace la defensa. Si nosotros nos presentáramos ante este juicio como pecadores, ¿es que hay alguno de nosotros que podía decir que no lo somos? Todos somos pecadores. Pero resulta ser que nuestro abogado no es como los abogados que nos defienden en la corte aquí en la tierra. Porque los abogados que nos defienden aquí en la corte raramente han ido a prisión. Ellos nunca han probado la comida, y si han ido a prisión es a visitar un cliente. Porque un abogado acá en la tierra, cuando tiene que enfrentar la justicia, de hecho pierde su licencia como abogado. Pero resulta ser que nuestro abogado pasó por la misma situación que nosotros hemos pasado. Y entonces, mientras nuestro nombre pasa en esta lista y somos hallados pecadores, Cristo, por eso dice el día de la expiación, dice: sí, Padre, pero la muerte que le corresponde a Él, yo la tomé a mi cuenta, para que la vida eterna que yo poseo, que soy Dios y fuente de la vida, le otorgue a Él la posibilidad de vivir, porque Él me ha reconocido a mí como su abogado defensor, y yo vengo a expiar su deuda para que Él sea libre y tenga la posibilidad de vivir vida eterna. Este juicio, dice la palabra de Dios, comenzó desde Adán. ¿Qué nombre estaría pasando hoy, en este momento? ¿Qué nombre se estaría analizando en este juicio? Si fuera mi nombre el que se estuviera analizando, mi actitud en estos momentos sería lo suficientemente correcta para que en estos momentos, si mi nombre está pasando en este juicio, el abogado defensor, Cristo Jesús, interceda por mí? Porque una vez que nuestro nombre pase, al lado de nuestro nombre se pone nuestra sentencia. Si hemos sido hallados faltos, lo que se pone allí al lado de nuestro nombre es la sentencia que dice: perdido para siempre. Pero si hemos sido hallados fieles, entonces al lado de nuestro nombre se pone: por la sangre de Cristo, salvo. Amén. Por la eternidad. A mí me gustaría, en primer lugar, ya que estamos en el Yom Kippur celebrando un aniversario más desde 1844 para acá que este juicio se está celebrando, y el día 10 del mes de Tisri cayó en el año 1844, el 22 de octubre. Este año ha caído hoy día 16 de septiembre.
Pero a mí me gustaría que en primer lugar, hoy que se cumple un aniversario más de que este juicio se está celebrando en el cielo, nos preguntáramos: ¿cómo están mis cuentas con Dios? ¿Estoy consciente de que estamos viviendo en el día del juicio? En el gran día de la expiación, y que de mí depende el resultado de este juicio. Pero más grande la responsabilidad. ¿Cuánto he proclamado yo que estamos en el día del juicio? En la tierra de Israel y en toda Palestina, hasta hoy, las fiestas normalmente duran 10 días. Y el día 10 es el día entonces que finalmente aparece el esposo y se celebran las bodas. Quiere decir que al final de este 10º día, el día del Yom Kippur, es la fiesta del Cordero, es el día de la boda. ¿Cuánto queda para que termine este juicio? ¿Cuánto queda para que termine el Yom Kippur? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que desde 1844 para acá se está celebrando. Y que nuestros nombres, si no han pasado, están por pasar. Amén. Y que los nombres de nuestros familiares, si no han pasado, están por pasar. Y que los nombres de nuestros vecinos, esos que conocemos, si no han pasado, están por pasar. De nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros en la escuela. Ya se lo hemos anunciado. Ya hemos tomado nuestro shofar y hemos hecho sonar la trompeta de que estamos en el día del juicio. O nos levantamos y nos dedicamos a nuestras tareas, a nuestras labores, a nuestros proyectos, ignorando de que estamos frente a un juicio y de que ese juicio está por acabarse y las bodas del Cordero están por celebrarse. De esta forma lo describe el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 19. Lo describe de esta forma. Juan había comprendido cabalmente, con exactitud, todo lo que Daniel había dicho. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículo del 7 al 9. Gocemos y alegremos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Amén. Aquellos que son llamados a las bodas del Cordero, que se identifican aquí como la esposa, como su iglesia, en este momento tienen que tener una vida manchada de sangre como mi corbata. Porque hemos creído en la sangre del Cordero.
Pero aquí describe que la justicia inmaculada de Dios los va a cubrir. Ya aquí no aparecen manchados de sangre con la sangre del Cordero. ¿Por qué no aparecen manchados de sangre? Porque Juan entendía que cuando llegaran las bodas, ya ellos en su nombre, allí en el registro del juicio, estaba la palabra perdonado y salvado por la eternidad. Así que serán vestidos totalmente de blanco, porque la sangre de Cristo los limpió de todo pecado. Una vez un predicador en una congregación mayormente mestiza dijo: los negros no entrarán en el reino de los cielos. Y en su elocuencia hizo una pausa un poco prolongada y la congregación se empezó a poner nerviosa. Y después dijo: los blancos tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y continuó: ni los chinos, ni los africanos, ni los ingleses, ni los italianos, ni los mexicanos, ni los cubanos, ni los salvadoreños y cuantas nacionalidades estén representadas en todas las personas que escuchan este estudio. Y él dijo con toda la elocuencia: los rojos son los que entrarán en el reino de los cielos, aquellos que se han lavado con la sangre del Cordero. Pero aquí Juan describe que después de ese baño que van a recibir los hijos de Dios, quedarán con una blancura inmaculada, y así lo describe. ¿Estás tú preparado para ese día? Para ese día que no está en el futuro, para ese día que es hoy, porque hoy tu nombre puede estar pasando frente al juez del universo. ¿Qué se estará poniendo al lado de tu nombre? O del de tu hijo, o del de tu hija, o del de tu esposo, de tu madre, de tu padre, de tu suegra, de tu suegro, de tu vecino, de tu compañero de trabajo. ¿Qué estarán poniendo? No sigamos cometiendo el error de nuestros antepasados, como el pueblo de Israel, nuestros hermanos israelitas judíos, que vino la Pascua y los encontró desprevenidos. Los cristianos que supuestamente amaban a Cristo en 1844, el día del Yom Kippur, el día en que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo para interceder por su pueblo, interceder ante Dios por la humanidad y decir: Padre, aquí está mi sangre para que sean redimidos. Los cogió por sorpresa. Pero hoy nosotros estamos igual que ellos. Despertemos, tomemos nuestro shofar y hagámoslo sonar. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, y expiación quiere decir perdón de nuestros pecados. Expiación quiere decir cancelación de nuestra deuda de muerte y de muerte eterna. Cancelación de nuestros pecados, para que seamos libres por la sangre de Cristo Jesús. Me gustaría leer en el libro de Hebreos, capítulo 9, del versículo 8 al versículo 12. Libro de Hebreos.
Hebreos capítulo 9, versículo del 8 al 12. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el templo presente, según el cual presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no ha hecho en manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Ahí describe el contraste que había entre el tabernáculo, el santuario de Jerusalén, y el santuario del cielo donde Cristo entró. ¿A qué entró allí? El apóstol revela claramente que con su sangre, su propia vida, hace la expiación. Y para terminar, me gustaría despedirme con el pasaje bíblico de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 10 y versículo 14. Ya pueden leer Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y versículo 14. Y me dijo: no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Lo cierto es, mis queridos hermanos, que aún queda un poquitico de tiempo. Aprovechemos este día que se cumple un aniversario más en que se está celebrando este juicio que no sabemos cuánto le falta, pero que sí debe ser muy poco, porque el versículo 10 del capítulo 22 dice: no selles las palabras, porque el tiempo ¿cómo está? El tiempo está cerca. Y lo estamos leyendo en el capítulo 22 de Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia. Y si todo se ha cumplido ininterrumpidamente, las promesas de Dios se han cumplido, realmente, si Dios dice que está cerca, está muy cerca. Amén. Por eso te invito a que no solo arregles tus cuentas con Dios, para que al lado de tu nombre sea puesta la palabra perdonado, sino que no sigamos cometiendo el error de los pueblos antes que nosotros, que hicieron que los moradores de la tierra en su tiempo estuvieran desprevenidos. Nuestra responsabilidad es todos los días anunciar que estamos en el día del juicio. Amén. Y que nosotros vivamos sabiendo que estamos en el día del juicio.
no hagamos nada en nuestra vida que nos haga perder de vista que estamos en el día del juicio. Que Dios nos bendiga y que este estudio nos haya abierto la mente y el corazón a este mensaje que Dios nos envía, y que a partir de hoy hagamos sonar nuestro shofar en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, y que no se apague ese sonido hasta que finalmente Cristo venga. Amén. Le voy a pasar las cámaras a mi esposa para que despida con una oración. Oremos. Querido Padre y buen Dios de amor, aquí está este grupo de tus hijos estudiando tu palabra. Gracias porque tú nos has enseñado en esta tarde una alerta. Tú nos has llamado a que nuestras vidas hagamos una recapitulación de ella y nos pongamos de acuerdo contigo. Amén. Que tú fortalezcas nuestras vidas espirituales mediante el estudio de tu palabra. Que tú nos ayudes a memorizar estos pasajes que nos hacen recordar que nuestro nombre puede estar pasando por el libro por el juicio que está celebrándose en el cielo. Y permite, Padre, que cuando nuestro nombre pase, podamos tener al lado la palabra perdonado. Ayúdanos, Señor, esto no lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Esto solamente lo podemos lograr con tu bendición, con tu ayuda y con tu sustento. Así es que lávanos con tu sangre preciosa, límpianos y ponnos rojos, como decía el predicador, para podernos después sentir emblanquecidos con tu sangre preciosa. Bendice a cada hermano que se ha congregado en esta noche mediante esta forma virtual. Sé con la familia de la hermana, del hermano Alejandro, de la hermana, el hermano David, también, que ha venido con su esposa Fabiola. Sé con cada uno de los integrantes de estas familias. Sé con la hermana Gina, con el hermano Noé, con Ali. Sé también con la familia Rodríguez, con sus hijos. Sé con todos los demás. Sé con todos los demás que se han conectado, tanto Rosy como Yuri, como nosotros. No nos dejes fuera de esta bendición, Señor. Amén. Queremos pedirte, Padre, que cada persona, cada hermano, cada visita que ha sido invitada a este estudio de diferentes partes del mundo, donde quiera que se encuentren, que tu bendición pueda cubrirlos también a ellos. Amén. Cúbrenos con tu manto de amor, cúbrenos con tu santa justicia, y permite, Señor, que nuestras vidas puedan ser emblanquecidas con la sangre del Cordero. Amén. Y que tú nos ayudes a vivir cada día como si fuera el último día que viviéramos en esta tierra. Amén. Ayúdanos, Señor, a sostenernos de esa esperanza, a sostenernos de esos mensajes de amor que tú nos vas a dar. Y tú permitas que en aquel día glorioso, cuando tú te manifiestes en gloria, nosotros podamos estar allí, nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros seres queridos, para decirte, este es nuestro Dios. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias por está emocionado. Amén.